Bienvenido a una introducción al dominio y al rango. El dominio de una función es un conjunto de todos los valores posibles para la variable de entrada, también conocida como la variable independiente, que a menudo es x. Y el rango de una función es un conjunto de todos los valores posibles para la variable de salida o la variable dependiente, que a menudo es y. Mirando el ejemplo 1, se nos pide que consideremos la siguiente función, por lo que esta primera fila nos da los valores x o las entradas. La segunda fila nos da los valores de la función o las salidas. Entonces, primero se nos pide que enumeremos los valores de entrada, que serían, nuevamente, los valores de x, por lo que tenemos 2, 0, 2, 4 y 6 negativos. Y ahora se nos pide el dominio y, dado que el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles, estos valores son el dominio. Entonces negativo 2, 0, 2, 4 y 6. Y ahora se nos pide que enumeremos todos los valores de salida, que deberían ser los valores de la función aquí. Entonces tenemos 3, 7 negativos, 11. Puede ver que tenemos 3 nuevamente porque ya está en la lista, no lo enumeramos nuevamente y luego tenemos el valor de salida de 8. Y ahora se nos pide que proporcionemos el rango, y porque el rango es un conjunto de todos los valores posibles para la salida, estos valores son el rango, entonces debemos ponerlos en orden de menor a mayor, así que enumerémoslos como 7, 3, 8 y 11 negativos. Por ejemplo 2, se nos da un conjunto de pares ordenados, y se nos pide que determinemos la misma información. Cuando tenemos pares ordenados, recuerde, el primer valor o la primera coordenada nos da la entrada y el segundo valor, la segunda coordenada nos da la salida. Por lo tanto, los valores de entrada serían las primeras coordenadas o el primer valor en cada par ordenado. Entonces tenemos 2, 5, 8 y 11. Una vez más, debido a que el dominio es un conjunto de todos los valores posibles para la entrada, estos valores de entrada son el dominio, 2, 5, 8 y 11. Los valores de salida serán las segundas coordenadas o los segundos valores en cada par ordenado. Entonces tenemos 4, 7, 0 y 23 negativos. Y finalmente, debido a que el rango consiste en todos los valores posibles para la salida, estos valores de salida son el rango, pero nuevamente, queremos ordenarlos de menor a mayor. Entonces negativo 4, 0, 7 y 23. Ahora, por ejemplo, 3, se nos pide considerar la gráfica de f de x que se muestra a continuación y determinar el dominio y el rango. Entonces recuerde, el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles. Y el rango es un conjunto de todas las salidas posibles. O valores de funciones. Siempre encontramos los valores de entrada a lo largo del eje horizontal o, en este caso, el eje x, y debido a que el eje x se mueve de izquierda a derecha. Para ayudarnos a encontrar el dominio, podemos preguntarnos cómo se comporta este gráfico al moverse de izquierda a derecha. También podemos pensar en predecir este gráfico en el eje x. Observe cómo el punto más a la izquierda de este gráfico está aquí y un valor x de negativo 4. El punto más a la derecha en el gráfico está aquí en x es igual a 6. Observe cómo esta función adquiere todos los valores de entrada de 4 negativos a 6 positivos. Y también incluir los puntos finales porque tenemos un punto final cerrado aquí y un punto final cerrado aquí. Si pensamos en aplastar o predecir este gráfico en el eje horizontal, observe cómo comenzaría aquí y termina aquí, lo que significa que el dominio es x es menor que o igual a positivo 6 y mayor o igual a negativo 4. Tal vez sea difícil de ver, pero esto es negativo 4 en el eje horizontal y esto es positivo 6. No pregunta si uno de ellos se expresa usando notación de intervalo. Tendría un intervalo cerrado de 4 negativos a 6 positivo porque los puntos finales están incluidos. Usaríamos corchetes aquí y aquí. Ahora, para determinar el rango, debido a que las salidas ocurren en el eje vertical, queremos preguntarnos cómo se comporta este gráfico verticalmente, es decir, qué tan bajo llega y qué tan alto llega. También podemos pensar en predecir esto en el eje y. Observe cómo el punto más bajo de esta función ocurre aquí donde el valor y la salida y sería negativo. Este es un punto cerrado. Entonces el intervalo incluiría 1 o negativo. El punto más alto en este gráfico es aquí donde el valor de salida estaría aquí en 8 positivo.
Y esta función tiene cada valor de salida de 1 negativo, todo el camino al positivo 8. Una vez más, si pensamos en predecir esto o aplastar esto en el eje vertical, el punto más bajo estaría aquí y el punto más alto estaría aquí. Y, por lo tanto, los rangos, cuando f de x es menor o igual a positivo 8 y mayor o igual a 1 o negativo. Nuevamente, esto es positivo 8 en el eje vertical y negativo en el eje vertical. Usando notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado, de 1 negativo a positivo 8. Nuevamente, también incluimos 8 aquí porque este punto está cerrado. Si estuviera abierto, no incluiríamos 8 en el intervalo, entonces estará abierto en 8. Ahora veamos nuestro último ejemplo. Nos preguntan para determinar el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones. Tenemos a de x, b de x y c de x. Observe cómo el gráfico se ve casi igual, excepto que algunos de los puntos finales son puntos cerrados y algunos de los puntos finales son puntos abiertos. Entonces esto afectará el dominio y el rango. Mirando una de x, primero encontremos el dominio. El dominio es un conjunto de posibles entradas que encontramos a lo largo del eje horizontal que se mueve a izquierda y derecha. Entonces, para encontrar nuestro dominio, queremos preguntarnos cómo se comporta este gráfico al moverse de izquierda a derecha. El punto más a la izquierda es este punto aquí donde la entrada es negativa 4, y observe cómo se cierra el punto. Entonces, el 4 negativo no es un dominio. El punto más a la derecha es este punto aquí donde la entrada es positiva. Observe cómo la función toma todas las entradas desde negativo 4 a positivo 1, y otra vez porque los puntos finales están cerrados, incluimos los puntos finales en el dominio. Entonces el dominio va a ser x es menor o igual a positivo 1 y mayor o igual a negativo 4. Estamos usando la notación de intervalo. Tenemos el intervalo cerrado de 4 negativos a 1 positivo. Usamos corchetes porque los puntos finales están incluidos. Y ahora para el rango, que es el conjunto de todas las salidas posibles y encontramos las salidas a lo largo del eje vertical, vamos a preguntarnos cómo se comporta el gráfico verticalmente o hacia arriba o hacia abajo. El punto más bajo en el gráfico es este punto aquí. Observe en este punto, la salida sería 0 porque el punto está cerrado, la salida de 0 está incluida en el rango. El punto más alto en el gráfico es este punto aquí, donde la salida es positiva 3. Esta función abarca todas las salidas de 0 a 3, incluidos los puntos finales. Y, por lo tanto, el rango es a de x es menor o igual a 3 y mayor o igual a 0. Usando notación de intervalo, tenemos el intervalo cerrado, de 0 a 3. Y, por supuesto, también podemos pensar en proteger el gráfico en el eje horizontal y vertical. Observe que proyectamos sobre el eje horizontal. El gráfico comenzaría en 4 negativos y pasaría a 1 positivo, incluidos los puntos finales. Si proyecta sobre el eje vertical, el gráfico comenzará en el valor de salida de 0 y subir al valor de salida de 3 positivo, nuevamente, incluyendo ambos puntos finales. Ahora mirando b de x, observe que la única diferencia aquí es que los puntos finales son puntos abiertos. A lo largo del eje horizontal, negativo 4 no está incluido debido al punto abierto. El positivo no está incluido debido al punto abierto, pero otros valores entre estos dos son el dominio, lo que significa que ahora el dominio sería cuando x es menor que 1 y mayor que 4 negativos. Estamos usando notación de intervalo. Ahora usamos un paréntesis para mostrar los puntos finales no están incluidos. Y lo mismo para el rango. El punto más bajo es aquí donde la salida sería 0 porque el punto está abierto. El rango ahora no incluye 0. El punto más alto todavía está aquí donde la salida sería un 3, pero debido a que el punto está abierto, 3 ahora no está en el rango, y todos los valores entre estos dos lo están, así que ahora el rango es el intervalo abierto de 0 a 3. Entonces diríamos que b de x ahora es menor que 3 y mayor que 0. Estamos usando notación de intervalo, el intervalo abierto de 0 a 3. Y ahora para c de x porque este punto está cerrado y este punto está abierto, afectará el dominio y el rango. Para el dominio ahora, la entrada de 4 negativos está incluido por el punto cerrado pero porque tenemos un punto abierto aquí cuando la entrada es 1, 1 no está en el dominio. Entonces, el dominio ahora sería cuando x es menor que 1 y mayor que o igual a negativo 4. Usando la notación de intervalo de negativo 4 a 1, incluye 4 negativos y no incluye 1 positivo.
Y finalmente para el rango, el punto bajo está aquí donde la salida es 0, el punto está cerrado por lo que 0 está en el rango. El punto alto es aquí donde la salida sería 3 pero el punto está abierto. Entonces 3 no está en el rango. El rango está entre 0 y 3 incluyendo 0, sin incluir 3. Entonces tendríamos que c de x es menor que 3. Y mayor o igual que 0. Estamos usando la notación de intervalo de 0 a 3, sin incluir 3 pero incluyendo 0. Bien. Espero que esto te haya sido útil.